Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Tome asiento, por favor. Gracias. ¿Cómo estuvo su trayecto hasta aquí? Bien. Regular, regular. ¿Desde dónde viene? Desde Tlaxcala. Ok. ¿Se tardó mucho en venir? ¿Cómo Mm, estaba el tráfico? pues estaba liviano, no tan pesado como otros días, pero sí. Ok, bueno. ¿Sabe qué día es hoy? Es 12 de mayo ¿Sabe de qué año? de 2022. Ok, bueno. ¿Por qué vino? ¿Cuál es el motivo de consulta? Es ansiedad por estrés del trabajo. Ok, me podría... Bueno, le voy a explicar cómo será nuestra dinámica. Soy Norman Pérez Amoroso, soy estudiante de psicología del último año. Yo soy el encargado de tomarle los datos. La intención de esta entrevista es recabar la mayor cantidad de datos que usted me pueda dar y que usted me quiera dar. Y yo le aseguro que en toda esta entrevista, toda la información que usted me propicie va a ser guardada entre nosotros dos, va a ser confidencial. No la voy a compartir con nadie más, salvo que haya alguna excepción donde yo tenga que compartir ciertos datos que usted me haya proporcionado con ciertas instituciones, como puede ser ya la policía o que más que nada también donde su vida puede estar en peligro. ¿Está de acuerdo? Pues no estoy de acuerdo con la última parte, yo creo que nadie lo estaría, pero voy a continuar para estar mejor. Ok. Le voy a tomar una serie de datos y me gustaría que me los pudiese proporcionar, por favor. ¿Cuál es su nombre? Manuel Rentería García. Ok. ¿Cuál es su domicilio? Es Apizaco, Tlaxcala. Usted me decía que venía de Tlaxcala. Ujú. ¿Qué? Del trabajo. Ok. Es en Tlaxcala donde usted trabaja. Ok. No, trabajo en varias partes, pero de ahí venía Ok. ahorita. Muchísimas. Ok. ¿Lugar y fecha de nacimiento? Distrito Federal, 16 de marzo del 82. Ok. ¿Su edad? 40. 40. Sí, 40. ¿Escolaridad? Licenciatura con especialidad Licencia... ¿Qué licenciatura? en arquitectura, ¿Y su especialidad? en costos y presupuestos e hidráulica. Ok. ¿Su estado civil? Divorciado. Divorciado. ¿Hace cuántos años? 7. Mm, ¿Usted tiene alguna religión, alguna creencia, algunas costumbres? Soy agnóstico, Agnóstico. humanista. Agnóstico humanista. Ok. ¿Su ocupación? Arquitecto, constructor. Bueno, el motivo de consulta, usted me refería que era ansiedad por estrés del trabajo. Mm, ¿En estos días o desde hace cuánto tiempo percibió esta anomalía? Bueno, mira, en realidad vine aquí porque me, me presionaron mis papás para venir porque se dieron cuenta de que estoy usando sustancias para poder sobrellevar la ansiedad o el estrés. Entonces me recomendaron que viniera para ver si podía pues meditar acerca de eso. Ok, entonces sus padres tienen algún problema con que usted haga uso, abuse o haga uso de esas sustancias. Pues sí, yo creo que cualquier padre. ¿Qué sustancias consumen? Pues de muchas. ¿Qué sustancias?
marihuana, cocaína, anfetaminas, pastillas calmantes, pastillas para el sueño, inhibidores del cansancio, vitaminas para que todo eso no afecte después, alcohol. Ok. ¿Hace cuánto tiempo que empezó este consumo? Pues desde hace mucho fumo marihuana desde los 8 años, pero ya últimamente sí, tal vez he estado abusando un poco de las sustancias. Y creo que pues ya, pues era evidente que se iban a dar cuenta de alguna u otra forma. Entonces, tienes 40 años, entonces tus padres tiene poco que se acaban de enterar que consumías Pues estas ellos sustancias. desde siempre han estado, saben, pero mi vida no ha sido entorpecida por eso. Entonces, aunque han sabido desde tal vez la secundaria o la prepa, pues nunca me lo han impedido, nunca hemos hablado al respecto. Sin embargo, ya en estos últimos tiempos, sí ya pues el estrés es mucho, a veces anda uno todo el día, va uno de un lado para otro, estás manejando, entonces a veces evitas el cansancio para poder por lo menos llegar. Después de ese cansancio, pues quieres relajarte y entonces pues te relajas, usas otra sustancia para eso. Y al otro día te levantas y pues te levantas cansado y vuelves a usar otra sustancia para tolerar la mañana tal vez, las reuniones, las llamadas, las presiones, los proveedores. Y pues a la tarde otra vez ya se te olvidó comer, entonces ya para llegar a la tarde noche, pues entonces tomas otra sustancia, que tal vez no es la misma, que tal vez no es la misma que tienes a la mano, pero pues a fin de cuentas se consiguen rápido. Ok, entonces es muy sencillo para ti adquirir esas sustancias. Sí, ¿Has tenido problemas con esas sustancias? ¿Algún problema legal? ¿Algún sí, problema de salud? sí también. A ver, ¿cómo me podrías describir, por favor? ¿Cuál de las dos primero? Cual tú quieras. Pues un problema legal, pues reclusorio en los separos, problemas mm, pues de detención por alcohol, por excesos de velocidad, más que nada por exceso de velocidad. Ok, o sea, solamente han sido problemas muy minúsculos. No, también he tenido problemas graves. No, no conmigo, pero es a través de... ¿Cómo a través de? Sí, tuve un percance con algunas personas que pues distribuyen las sustancias. Tal vez me confundieron con alguien más y estuve secuestrado un par de meses. Bueno, no un par, sí, bastantes meses. Ok, estuviste secuestrado. ¿Cómo? ¿Y de salud? Pues de salud, en la prepa tuve no sé cómo se llama, pero es como tipo arritmia cardíaca por abuso ¿De la sustancia? pero eran Ribotril, eran pastillas Ribotril. Ok. ¿Cómo? Y en la universidad tuve episodios de mm, también así de estilo cardíaco por alto consumo de cocaína. Para ti era muy sencillo conseguir esas sustancias. Sí. ¿Y no te afectaba económicamente? Pues no, yo trabajo desde los 8 años y empezando la carrera ya empezaba a construir, entonces tenía bastante facilidad de no preocuparme por eso. Ok. Mm, ¿Cómo tú en la preparatoria bueno, decías que trabajabas desde los 8 años, ¿no? Entonces para ti el tema económico no era ningún problema. Pero, ¿cómo fue que empezaste con este uso de sustancias? ¿Cómo fue esta primera vez? Mencionabas que habías fumado marihuana desde los 8 años. ¿Cómo es este primer consumo, este primer acercamiento? ¿Cómo Fue ocurre? en el barrio.
En el barrio, en la esquina donde vives, ahí es donde ya ves a la raza que se junta y pues la raza, vas tú a la tienda, te manda tu mamá siempre por las tortillas a la misma pinche hora, ves a la gente a esa hora y pues después de pasar 100 veces por la misma calle, pues tienes que ahí, pues lo saludas tal vez, empiezas a tener alguna relación y pues también te da curiosidad y pues lo haces. Ok, entonces fue por curiosidad tu primer acercamiento a la sustancia. Sí, fue por mi curiosidad y por mí mismo. ¿Con quién lo consumiste? Con, le decíamos el Pedrín, era un vecino que luego murió también de abuso de sustancias. El que consumía. Él consumía preferentemente cemento, resistol, tiner y drogas un poquito más fuertes. Ok, No supe yo porque era niño qué tipo de drogas exactamente usaba, era lo que yo veía. claro, claro. Ah, ¿cómo, cómo fue ese primer momento con la marihuana? Tú la consumes y qué fue lo que causó, qué efectos provocó en ti. ¿Tú cómo la Pues percibiste? Cómo la sentiste? euforia, tranquilidad y risa. Y, y obviamente este consumo se extendió, ¿no? Dices que sigues No se consumiendo. extendió, pues desde chico tienes pues muchas restricciones por tus papás, entonces era un consumo a escondidas cuando se podía. Había meses que no podía uno pues, consumir, había veces que ibas al rancho con los primos y pues ahí consumías, no necesariamente en la esquina, sino en otro lado, pero pues sí, sí, casi siempre estaba muy a la mano. Entonces, dices que tus primos también consumían, fumaban. Sí, casi era, era algo común en la generación. Aparte de mis primas, pues yo creo que de cada casa que conocíamos, por decir en la primaria o en la secundaria, yo creo que de cada salón, pues el 30% fumaba o consumía alguna sustancia. Ok, O entonces, sea, fumaba tabaco o consumía alguna sustancia. sí, 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 sí. Pero desde la primaria tú ya tenías Sí, un acceso a esas sustancias. en la primaria sí, ya en la primaria ya teníamos acceso al tabaco y al alcohol sin problema. A escondidas también, pero pues sí, no era muy difícil. ¿Y cómo era? ¿Quién te proporcionaba esas sustancias? Nos juntábamos, bueno, en la primaria nos juntábamos entre 4 individuos y luego nos poníamos de acuerdo para robarle los licores a nuestros papás. Los rebajábamos, no sé, 2 rayitas para que ellos no se dieran cuenta. Luego los juntábamos todos en una bolsa y nos la poníamos a tomar en el receso con refresco. Ok. Entonces, en la escuela estaban tomando. Sí, ¿Y dentro alguna del... vez llegaron a tener algún problema con los... Sí, pues obviamente con los directores y eso, a lo mejor no nos descubrieron, pero pues sí se enteraban de que había personas que consumían eso y ya nos referían. Tal vez nunca nos cacharon a todos juntos, pero algunos de mis compañeros sí. ¿Y cómo fue que te interesó el alcohol? No, pues también por diversión, porque todo el mundo veía a los grandes antes, pues a los grandes, todos los grandes. Bueno, a uno le daban cerveza incluso de niño, los grandes. Y más en el norte de donde soy yo. Yo soy de la ciudad, nací en la Ciudad de México, pero yo me crié en el estado de Durango desde los 6 meses, un año más o menos. Ok, Entonces toda mi vida he estado en entonces el tú norte. naces en el DF Ujú, y a los 6 meses te vas a Durango. ujú. 6 meses, un año. Y allá me estoy hasta los 14. A los 14 años viajo a Sonora y luego a los 16 a Nuevo León y ya regreso a acabar la carrera a Durango. A ver, a ver si entendí bien. Usted a los 6 meses, usted nace en la Ciudad de México, en el DF, de allí parte junto con, bueno, Mis papás me llevan a Durango.
¿Cuántos viajan a Durango? ¿Solamente ustedes tres o Ujú. hay otro hermano? No, no, ¿O hay más? nosotros tres, mis Ok. hermanos ya nacen en Durango ellos. Yo tengo Ah, dos tiene hermanos. hermanos. Ok, ok, ok. Usted mencionaba que se va a Durango y de Durango de los 6 meses hasta los 14 años, de allí vuelve a cambiar de residencia en Sinaloa, En Sonora. Sonora, Sonora, y de allí a Sinaloa. No, a Nuevo León. Ok, y de allí a Nuevo León. ¿Cómo era por qué viaja a Sonora? Viajo porque me gané una beca a los 14 años. Bueno, me gané una beca y aparte había reprobado ya la escuela en Durango. Entonces, reprobé la escuela pues por conductas más que por no poder con las materias. Pues prácticamente me expulsaron porque descalabré al subdirector de la prepa. Ok, Entonces, pues ya no iba a poder yo estar en esa prepa y en ese momento había como 2 semanas que había presentado un examen y me aceptaron y me fui. Nada más que me fui sin decirle a mi mamá y hasta que ya llegué allá y ya vi lo de la beca, pues ya le avisé. ok. ¿Cuánto? mm, a Sonora dice que se ganó la beca, ¿no? Es por eso que viaja. ¿Qué beca de qué nivel? Pues mira, me pagaban en una beca en una universidad ¿cómo se llama, güey? Ahí en la Ojoa. No me acuerdo cómo se llama. Colpac. Ajá. Colpac. Era el Colegio del Pacífico. Colegio del Estaba en Pacífico. Navojoa, Sonora. Ahí me dieron una beca de 90% por estudiar de interno ahí y trabajar ahí. Ok. De los 14 años, ¿a qué edad estuvo allí, en Sonora? A los 16, Ok, solamente 2 años. ahí me ganó otra beca Ujú. y ya me van a mandar a Nuevo León. Usted parte de Sonora a los 16 o cumpliendo 17. No, todavía no tenía 17. No, 16. no sé en qué periodo de 16 tenía, pero no, si yo llegué a Nuevo León a los 17. Ok. ¿Cómo usted mencionaba que en la primaria consumía alcohol y que también consumía tabaco? Ujú. Decía que lo hacía porque los adultos lo hacían, entonces a usted le interesaba también hacer cosas de grandes. Pues sí, nos interesaba, es que las pláticas de los niños, pues lo que platicas es qué hacen tus papás o qué se dedican y pues todos los niños yo creo que de esa edad quieren ser como sus papás, entonces nosotros llevábamos esa figura yo creo a la escuela o no sé. Pero sí, nunca me acuerdo que nunca lo hacíamos solo, siempre tenía que ser con una persona, por lo menos éramos dos, o cuatro o cinco. Ok, lo hacían acompañados. Sí. ¿No tiene alguna explicación del por qué nunca solos? No sé mis compañeros si en realidad ellos lo hacían solos, ¿no? Yo me refiero a mí. Sí, sí. Pero, pues no. Yo creo que la explicación es porque, pues temía meterme en problemas yo solo y que alguien no me acompañara en ese problema. O sea, preferías estar acompañado. Pues sí, en el problema o en los problemas que pudieran suscitarse. Ok. ¿Cómo es su relación con sus padres? Pues no hay. La relación ha sido buena hasta últimamente. Ok. ¿Cuántos años tienen sus padres? ¿Y cómo se llaman? Mm, Uno se llama Manuel y otro Yolanda. Mira, Manuel y Yolanda. Ok. Y sus edades son 65 y 66. ¿Quién? Mi papá es el más chico. Ok. ¿Cómo recuerda la relación que tenían ustedes de niños? Cuando tú No, eras niño, cuando tú eras niño, no teníamos ninguna relación de ningún tipo. ¿no? Mencionaba que tiene dos hermanos. Ujú. ¿Cómo se llaman y qué edades tienen? Se llama Fernando e Ismael. Y Fernando tiene 38, Ismael tiene 36.
¿Cómo es su relación con ellos? Pues bueno, con Fernando no mucho, pero es por problemas de comunicación, de formas de comunicarse y por una rencilla que tuvimos hace poco. Pero, pues sí, sí me habla bien. ¿Y con Ismael? Sí, con él no he tenido así discusiones grandes y pues también como mm, tenemos, cada quien hace sus cosas, pues no hay problema con cómo nos llevamos. Ok. Usted dice que partió a los 14 años solo. Ujú. Mm, decía que trabajaba. O sea, supongo que Yo tenía... trabajo desde los 8 años. ¿En qué empezó trabajando? Mi abuela tenía un puesto en el tianguis y yo empecé a ayudarle con las ventas a mi abuela de diferentes cosas. ¿Cuáles eran esas cosas? Yo desde los 8 años, bueno, son desde libretas, ropa, dulces, artículos de despensa, pero ya principalmente ropa. Era como que al final fue en lo que se especializó. Pero pues ahí me tocaba de niño, como era el sobrino más grande de todos, pues me tocaba ir con mi abuela a ayudarle a mi abuela. ¿Con cuántos primos convivías? En ese tiempo creo que eran como unos 5 de diferentes tíos. Cómo era tu relación con esos primos? No, pues sí, eran muy fuertes, pues eran a los que nos dejaban solos. Entonces, pues sí, el grupito que olvidaba yo en la primaria o en la secundaria, pues llegaba a la casa y ahí había otro grupito para hacer desmadre. Entonces uno nunca se aburría. Entonces te gustaba divertirte. No, de hecho era más huraño, a mí me gustaba más estar en los libros, pero pues a todos mis primos sí les gustaba divertirse y era imposible no hacerlo porque pues yo era el más grande. Entonces si se salían a la calle, pues tenía que salirme con ellos. ¿Cuántos años de diferencia se llevaban? Que recuerde. No, pues más o menos todos andábamos dentro de la misma edad. Mi prima, o sea, en mujeres tengo una prima que es más grande que yo, pero Ujú. también tiene 2 años más que yo. Tengo primos que oscilan así entre 5 o 6 años. O sea, esos primos que nos llevábamos, pues oscilamos entre 5 y 6 años, así, el que más se llevaba. Mi primo Oscar, por ejemplo, él me llevaba un año nada más. Mi primo Víctor me llevaba 3, pero mi hermano Fernando, pues me llevaba 2, entonces pues eran un grupito. Ok. O sea, también tus hermanos se juntaban con ellos. Sí, pues éramos varios, éramos como 7 que ya nos juntábamos en una esquinita, puros primos con otros niños de otras casas. Y cuando te ibas a ayudar a tu abuela, ¿recuerdas cuántos años tenía ella? ¿Y a qué edad tú estabas con ella? No, bueno, ¿cuántos años tenía ya? No, pero yo te digo que tengo, 8. pues, ajá, tenía 8 años y lo hice hasta los 14. Mi abuelo me guardaba el dinero de todos los domingos y con ese dinero me fui yo a Sonora. ¿Tus abuelos, cómo era su relación? ¿Vivían juntos? ¿Vivían separados? Sí, vivían juntos. Nada más que a mi abuelo le tocó ser baracero, o sea, él estuvo alejado de su familia pues la mitad de su vida porque estuvo en Estados Unidos. Dijiste bracero. ¿Qué es bracero? Bracero se les decía a las personas, antes se les decía a las personas que iban a trabajar a Estados Unidos a la agricultura, a la pizca, así a lo que es la parte agrícola, pues a esas personas se les llamaba braceros. Ok. Y se iban por contrato y pues continuaban su contrato o si no tenían papeles pues se quedaban allá, antes no había tanta restricción. Y ya cuando hacían su casa pues se regresaban. Ok. Ok. ¿Cuántos años estuvo tu abuelo allá en No, pues no me estado? acuerdo, viejo, no, pero sí fueron, o sea, él no vio nacer a muchos de mis primos hasta que ya regresó. Pues, sí, fueron muchos años, entonces yo creo que tal vez unos 20, 22.
¿Tú te juntabas mucho con... ¿Eras muy cercano a tus abuelos? ¿A tu abuela? Sí, en la casa fue matriarcado porque no estaba mi abuelo, entonces mi abuela mandaba. Pues sí, siempre nos enseñaron a ser respetuosos con los abuelos. Ok. Mencionabas que en la secundaria habías descalabrado al subdirector. No, en la prepa, cuando ya me fui a los 14 años, pero yo ya estaba en la prepa. Yo ya a los 12 salí de la secundaria, entonces ya estaba como en tercero de prepa, tercero o cuarto. Estábamos concursando para unas planillas. Ajá. ¿Y qué Entonces, ocurrió? no, pues teníamos un evento, estábamos aventando cosas de la azotea. Y pues la aventé, se me hizo fácil y la aventé ladrillo en la cabeza al güey, que me cayó gordo, güey. O sea, simplemente te caía mal. Sí, O qué? él era mi mismo profesor. Bueno, no, es que, ¿cómo te diré? No me caía mal, le caía mal a todos, a toda la prepa le caía mal. Entonces pues yo me acuerdo que a lo mejor fue el accidente y porque hubo sangre y todo, pero estoy seguro que si hubiera sido algo más leve, pues sí hubiera sido como que algo que me hubieran aplaudido, porque sí, a todo el mundo quería que le pasara algo a ese maestro porque era de los maestros, era de química, entonces era de los maestros más difíciles. Ok. Aunque yo en su materia iba bien, pero él en su forma de ser era muy pesado con los alumnos. Y como estábamos concursando por una planilla, o sea, para poder tener una dirección de alumnos, una sociedad de alumnos, pues entonces no sé, pues fue impulsivo, pero pues ya después de ahí, pues ya no pude levantar la prepa, bueno, la escuela esa. Así que pues ya tomé la decisión de irme a aprovechar la beca. ¿Te ocurrió algo en la preparatoria una vez que pasó este incidente? ¿Cómo? ¿Te expulsan? ¿El No, nunca me profesor? expulsaron. De hecho, más bien yo ya no fui, güey. O sea, ya ni siquiera regresé por el cambio porque yo sabía que... Es que ese mismo profesor, su hermano era el director de la prepa. Entonces, pues no, ni de chiste. Y luego su esposa era la maestra de inglés. Entonces, no, definitivamente yo ya no iba a salir de esa escuela. Por eso ya ni siquiera, no me expulsaron, pero ya no regresé ni por los papeles. Ok. En- y Lo que hice fue como reiniciar Yo no estudié cuarto grado de la primaria, me lo salté. ¿cómo ocurrió eso? Pues era muy inteligente, según. Entonces me brincaron un año. Entonces cuando me pasó eso de la prepa, pues prácticamente pues volví a quedar en el mismo año, pero volví a adelantarme en la prepa. Después hice veranos y volví a adelantar ese mismo año que me faltaba. Pero ya en Sonora, No, eso ya fue en Nuevo León. en Nuevo León. Ok. Ahí volví a adelantar un año de prepa. ¿Qué consumías en la preparatoria? Ya en la prepa, híjole, no, pues ahí sí eran ya. Bueno, marihuana, igual. En Navojoa era yo encargado bueno, estuve casi en muchos departamentos de ahí mismo de la universidad, pero en el que más duré era en la finca, se llamaba. La finca era ir a cuidar los árboles de naranja, entonces, pues nosotros nos íbamos a cuidar los árboles y también pues por ahí sembrábamos nosotros mismos la marihuana. Como sabíamos dónde la sembrábamos, pues ahí mismo íbamos y la recogíamos y ahí mismo, y pues éramos también varios, o sea, no podía solo, entonces siempre nos poníamos de acuerdo, pues entre 3 o 4 personas. Pero mencionaste que consumías muchas sustancias. Sí, ya en la prepa, bueno, ahí en Navajoa ya pues ya cocaína, ya empecé con las pastillas, ¿Qué ahí, pastillas? ahí eran Ribotril y Dijiste Ribotril y la otra, ¿cuál? Reynol. Reinol. Bueno, que así les decíamos nosotros, no sé, ya ni me acuerdo, nomás me acuerdo que eran azules y amarillas. Y Azules unas grises, y amarillas. unas grises clarito también. Esas no me acuerdo cómo se llaman. Esas creo que eran diazepam. O sea, también llegas a consumir diazepam. Sí, sí. Mm, ¿Qué otras sustancias? En la prepa, ahí era un internado, entonces sí,
era limitado, más que te digo que sí tenía un campo grande, entonces por eso la marihuana se facilitaba, porque pues la sembrabas en el campo, ahí mismo la enterrabas, la secabas, y ya pues luego ibas y fumabas, o sea, te repartías entre los amigos, y ya fumaba cada quien, o la escondía, o la vendía ahí mismo en el colegio, o así, pero eso era lo más fácil. Y las pastillas, pues en la doctora, con la doctora, pues ibas a la biblioteca, veías qué enfermedades eran las que, con las que te daban las pastillas, les decías a una amiga que si te decía el paro, y ya, pues, así se hacían las pastillas. Entonces Eso era conseguían, en el internado, porque conseguían las mismas en el internado no se podía salir. ¿Cómo que no se podía salir? En un internado no se puede salir de la escuela. O sea, a lo mejor nunca has estado, pero es como un colegio militar, nada más Como un que colegio militar. no tiene militarización, pero es un internado, o sea, tiene reglas para estar ahí. ¿Están todo el año o Sí, están...? bueno, ahí depende de tu beca. Por ejemplo, yo tenía una beca del 90%, pero yo tenía que estar a huevo todo el año. Y tenía que trabajar 8 horas a huevo aparte de mi escuela. Esa era la condición Ujú. para que ellos me dieran. Yo trabajaba esas 8 horas y por esas 8 horas ellos me daban hospedaje, me daban comida y me pagaban el resto, la colegiatura de la escuela. ¿A qué edad empezaste este internado? ¿A los A 14? los 14. ¿Qué otras sustancias lograbas conseguir en ese internado? Del internado nada más eso, pastillas y marihuana. La cocaína ya la traían de fuera, o sea, teníamos que, íbamos a comer pizza afuera, pues, te dejaban salir una vez cada 15 días afuera. En esa salida nos íbamos como 3 o 4 personas, íbamos a una pizzería, los vatos repartidores siempre tienen donde conectar, entonces ahí le decíamos que si nos conectaba cocaína, luego le pedíamos una pizza que nos la llevara hasta el internado y le dábamos dinero para que en la pizza nos metiera la cocaína. Claro, claro. Entonces dices que también dentro de ese internado a ti te retribuían una parte Pues en dinero. en ese internado había dos tipos de personas, las personas que nos daban beca y las personas que tenían el dinero para pagar sin beca. Entonces las personas que tenían el dinero para pagar sin beca por lo regular eran personas que sus papás tenían problemas con ellos y que los mandaban a esa escuela y a ese internado, pues para tal vez no lidiar con ellos, pero eran personas que, bueno, pues había personas que llegaban en avioneta a la escuela, en Ujú. helicóptero, nada más para que te des una idea del poder adquisitivo que tenía. Entonces, ¿quién pedía la pizza? El cuate que tenía dinero. ¿Quién hacía la maniobra con el de la pizza? Pues nosotros los que no teníamos dinero. Ok, 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 ok. ¿Cómo llegas a tener este primer contacto con la cocaína? Pues es como está es en Sonora, es muy, el trasiego de droga, es un punto, es un brinco, es un trampolín para Estados Unidos, entonces ahí llega toda la droga. Entonces ahí pues es muy fácil también conseguir la cocaína, es algo muy sencillo. Y en ese tiempo, pues eran los 80s, habían terminado los 80s, pues era todavía más sencillo. Entonces había personas que llegaban con sus hijos en sus camionetas, pero pues todos sabíamos que eran del cártel, entonces pues siempre te haces amigo del guarura, del dueño o del guarura del hijo, y a ese guarura le dices, pues haznos el paro y así, pues, ¿Y siempre es fácil. intentabas juntarte con ellos? Pues no que intentaba, pues eran mis compañeros, o sea, yo dormía en una habitación, en mi habitación dormía con dos vatos de San Diego, sus papás eran dueños de una cerera, vivía con un vato de Florida y con un vato de Tijuana, güey. Pero tenemos, bueno, al menos me gustaría aclarar esta parte. Que sean compañeros no es sinónimo de que exista como tal una relación fraternal o de No, no, de amistad. hecho no, bueno, de hecho en un internado no existe eso, güey. Ahí es el principio, es como un principio de la cárcel, ¿Por qué el porque, principio de la cárcel? bueno, pues porque, bueno, digo porque ya estuve en la cárcel, pero el principio es reglas en un lugar cerrado y donde te monitorean constantemente. ¿Ok? ¿Y tú cómo te sentías bajo esas condiciones? Pues yo nunca había estado en un internado, pero en mi casa, pues teníamos la libertad de salir a todos los lugares, a la cuadra, a todos lados. Entonces sí, era como que al principio un poquito
ofuscante, pero pues luego ya conocía yo pues toda las tierras que tenía ahí en internado y pues ya no te sientes tan en prisión, ¿no? No tiene barrotes ni nada de eso. Está alejado de la ciudad más cercana, estaba a 15 kilómetros de la ciudad más cercana. Entonces, para aventártela así como que un berrinche, e irte caminando, pues estaba de todos modos muy difícil. Mencionabas que no tenían como tal barrotes, pero al final sí tú te sentías ofuscado, ¿no? Y, y alguna vez llegaste a percibir que bajo este pensamiento empezaras a sudar de las manos, empezaras a tener taquicardia, En ese tiempo no me daba cuenta, ¿no? probablemente, pero no, no creo. Y, y, y consideras que eso quizás pudo haber influenciado en que reincidieras en un mayor consumo, en un abuso de otras sustancias. Pues sí, yo creo que más bien es no sé si sea algo que le toca a uno, porque ya está uno, a lo mejor porque desde chiquito tuve contacto con las sustancias, pero pues nunca, la verdad, nunca, que yo me acuerde, nunca he pues, batallado por conseguir alguna sustancia. A lo mejor cuando llegas a algún lugar en lo que te ubicas, que pues llegas en un mes, pero a veces ni eso. Si llegas a un lugar, por ejemplo, vas a Veracruz y no conoces a nadie en un lugar y vas a un bar, en el bar ahí luego conectas. Entonces, pues a lo mejor eso yo lo aprendí desde muy chavo, pero pues nunca he tenido fácil, bueno, que batallar por eso, nunca, a veces hasta cae solo. Entonces empiezas el uso de la cocaína dentro del mismo internado, ¿no? Sí, entré en un internado. Y dices que era muy fácil porque en aquella época era una sustancia de fácil acceso. Sí, era una sustancia muy popular. También mencionaste otras pastillas. Justamente en eso se recabaría lo que fue tu uso de sustancias en esta época, ¿no? Quizás de 14 años a 16. Que Ahí yo creo fue, que sí, que, ahí sí, sí. Pues no, ya no consumí otras cosas. que sería marihuana, cocaína y las pastillas, que es tanto el ribotril como el Reinol y el diazepam. ¿Cómo conseguías estas pastillas? Ya te dije, Sí, pues mencionabas que, con la doctora del campus. mencionabas que a veces le decías a algunos compañeros o amigas que te hicieran el favor de que hicieran, Ajá, que, de que fueran a contar mentiras. de que manifestaran ciertas características de cierta enfermedad, ¿no? O si alguien estaba enfermo, pues ya Pero decía. esa era la única forma que las conseguías, no había otra forma. Sí, había quien trabajaba en el consultorio de la. Entonces, pues ahí era más difícil porque, pues, por lo regular nos rotaban a las personas que éramos internos. Pero cuando una persona llegaba al consultorio, pues le decías, oye, pues, ¿sabes qué? Hay unas pastillas por ahí son de este color, mira esta caja y ya. Bueno, señor Manuel Rentería, le informo que estamos a 7 minutos de concluir con esta entrevista. Ujú, Me gustaría que dejáramos establecida el horario para la siguiente cita, ujú. en lo que también le voy resumiendo lo que fue todo esta primera entrevista. Usted nace en el DF el 16 de marzo de 1982. Usted estudió una licenciatura en arquitectura, especialidad en hidráulica y en costos y presupuestos. Está divorciado desde hace 7 años. De creencias, tradiciones, costumbres, dice que se considera agnóstico humanista, que su trabajo está relacionado con lo que estudió, que es un arquitecto, construye, y que usted se siente estresado por su trabajo y que vino porque sus padres le habían recomendado haber venido con el psicólogo Ujú, y que ellos están conscientes de su uso y abuso de sustancias. ujú, Mm, Dice que consume varias sustancias, desde anfetaminas, desde pastillas, desde vitaminas, calmantes, ujú. marihuana. Considera que su vida es normal. Pues, ¿no? Bueno, Bueno, disculpe, dentro de todo. disculpe.
por vida normal me refería a una vida productiva. Ah, Una vida productiva, o sea, que no tiene ningún inconveniente en estar consumiendo esas sustancias, pero que su vida laboral, usted es capaz de generar ingresos por usted. Usted empieza con ese abuso también en la secundaria, en la preparatoria, hasta ahorita. Considera que también se relaja cuando hace uso de esas sustancias. Es por eso que acude a ellas, porque siente esta relajación gracias a ellas. Usa sustancias todo el día. Si es posible, las puede usar todo el día. Diferentes, sí, pues Sí, sí. diferentes sustancias, pero todo el día podría estar consumiendo. Dice que ha tenido problemas con esas sustancias, tanto legales como de salud. Dice que trabaja desde los 8 años. Su consumo empieza por la curiosidad, porque en el ambiente donde usted estaba se propiciaba. O sea, la sustancia estaba donde usted estaba relacionándose, interactuando dinámicamente con los demás individuos. También dice que esas sustancias le hacen, bueno, en el caso de la marihuana, le hace sentir euforia, tranquilidad, risa, que su primer consumo fue a los 8 años, obviamente lo ocultaba de sus padres, que es la primera sustancia que consume, de ahí empieza también con el tabaco, con el alcohol, y empieza a tener otra serie de problemas. A mí me gustaría dejarle como que esta anécdota de que si usted sigue viniendo a estas entrevistas, para mí va a ser mucho más accesible poder ayudarle en este problema que usted tiene, que usted considera que tiene, y yo le digo los beneficios, que va a ser un tratamiento muy largo, pero que al final usted se va a sentir bien consigo mismo. Así que me gustaría verlo la siguiente cita, y aquí es donde le digo, ¿cuándo podría? Pues mañana si quieres, mañana. Mañana estaba pensando quizá en la siguiente semana. Bueno, está bien. En la siguiente semana, el siguiente miércoles. ¿Usted me podría decir a qué hora puede? Pues a esta misma hora, igual a las 3:30. De 3:30 a 4:30. Está bien. Ok, bueno. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias.